obligada a casarse tras un embarazo inesperado. Dalia entra en un mundo donde el amor no existe y el poder se ejerce con crueldad. Su hogar, lejos de ser refugio, se convierte en una jaula. Humillaciones constantes, infidelidades abiertas y una amenaza silenciosa la rodean cada vez con más fuerza. Cuando una mujer desconocida llega a la casa diciendo ser amiga de la infancia, la situación se vuelve insostenible. Lo que parecía solo una convivencia incómoda, pronto revela una conspiración mucho más peligrosa. Pero Dalia guarda una fuerza que ni su esposo ni su amante imaginaron. Y cuando todo parece perdido, el silencio comienza a hablar. Bienvenidos a Maga la Maga. Los invito a escuchar esta historia titulada La esposa invisible. Pónganse cómodos, que la magia está por comenzar. Capítulo 1. La sombra del jefe. Dalia llegaba temprano cada mañana. Tomaba el mismo café sin azúcar. Revisaba la agenda de su jefe. Organizaba los correos. Preparaba los informes. Su presencia era discreta. Precisa. Eficiente. Como una sombra. Se movía entre las oficinas sin hacer ruido. Pero sin ella nada funcionaría. Antonio Medina. Su jefe. Era un hombre de mirada cortante y palabras afiladas. Inteligente. Ambicioso. Dueño de una elegancia severa. Sus órdenes eran breves. Su tono firme. Jamás un gracias. Jamás una sonrisa. Solo resultados. Durante 3 años. Dalia lo observó desde su escritorio. Lo admiraba. Aunque nunca se lo permitió. Había algo en su carácter que la atraía con la misma fuerza. No era un santo. Era la suma de muchos. El silencio. El desdén. La indiferencia. Y sin pensarlo más, escribió una carta de renuncia. Cuando Antonio llegó a la oficina, ella se la entregó en mano. Él la leyó sin levantar la vista. ¿Estás segura de esto? Sí, respondió ella con firmeza. Él la miró por primera vez en mucho tiempo. No con ternura. No con interés. Solo con la frialdad del que calcula pérdidas y ganancias. Muy bien. Habla con recursos humanos. Que lo tramiten cuanto antes. Eso fue todo. Dalia salió de la oficina con la respiración contenida. No lloró. No tembló. Solo sintió una libertad amarga. Como si acabara de soltarse de una cadena que había aprendido a cargar. Lo que no imaginaba era que esa misma noche, todo cambiaría para siempre. Capítulo 2. El precio de una noche. La despedida fue breve. Un correo interno. Una reunión improvisada al final de la jornada. Algunos aplausos tibios. Frases de compromiso. Sonrisas forzadas. Nadie preguntó por qué se iba. Nadie se atrevió a hacerlo. Antonio tampoco dijo nada durante el día. Se limitó a delegar lo necesario.
como si su renuncia fuera un detalle más dentro del engranaje de la empresa. Esa noche, cuando casi todos se habían marchado, ella volvió a la oficina para recoger las últimas cosas. No esperaba encontrarlo allí. Antonio estaba en su despacho, con la chaqueta desabotonada, la corbata floja y una copa de whisky en la mano. Sobre el escritorio, una botella a medio terminar. ¿Sigues aquí?, preguntó, sin levantar la vista. Solo vine por mis cosas, dijo ella. Él asintió lentamente, como si estuviera repasando una idea que no lograba encajar del todo. No pensé que realmente te irías, añadió. Ya lo hice, respondió Dalia con suavidad. Hubo un silencio espeso. Él sirvió otra copa y le ofreció una. Ella la rechazó al principio, pero él insistió. Aceptó solo por cortesía. Has sido buena en lo que haces, dijo Antonio, mirando el líquido ámbar. Demasiado buena. Tal vez. Dalia no supo si aquello era un cumplido o un reproche. No es fácil encontrar personas como tú. Silenciosas. Obedientes. Leales. La última palabra la hizo estremecer. No por el halago, sino por la forma en que la dijo. Como si su valor residiera únicamente en ser útil. Lamento que no hayas sabido verlo antes, contestó ella con calma. Antonio la observó fijamente. Su mirada tenía una mezcla extraña de lucidez y torpeza. Como si el alcohol solo hubiera aflojado los límites. No la conciencia. ¿Sabes por qué me molestó tu renuncia?, preguntó, acercándose. Porque no fuiste como las demás. Nunca me rogaste. Nunca intentaste seducirme. Eso te hacía diferente. Y eso te molestaba, dijo ella. Sin retroceder. Él sonrió. Una sonrisa torcida. Cansada. Con un dejo de derrota. Eso me intrigaba. El silencio volvió a caer entre ellos. Dalia dejó la copa sobre el escritorio. Estaba a punto de marcharse cuando sintió su mano sujetándola por la muñeca. Quédate, murmuró. Ella lo miró. Por un instante. Pensó en todas las veces que había soñado con una caricia. Con una palabra. Pensó en lo mucho que había esperado ese gesto. Pero no así. No en ese contexto. No con ese rostro medio perdido por el alcohol. Antonio. Estás borracho. Estoy consciente. Y también estoy cansado de fingir que no te veo. Lo dijo con la voz baja. Cargada de algo que no era ternura ni deseo, sino dominio. Como si en lugar de pedirle que se quedara, le estuviera ordenando que no se fuera. Dalia quiso resistirse. Quiso decir no. Pero no lo hizo. Y esa noche, en la oficina vacía, bajo la luz tenue del despacho, Dalia se entregó a él. No fue amor. No fue dulzura. Fue el cierre de un ciclo. El precio de una ilusión. El comienzo de algo mucho más oscuro. Capítulo 3. El heredero. Dalia lo supo antes de confirmarlo.
Su cuerpo hablaba distinto. Las náuseas. El cansancio. Esa sensación leve pero constante de estar cambiando por dentro. Algo nuevo crecía en ella. Y aunque intentó negarlo durante días, no pudo hacerlo por mucho tiempo. Un test lo confirmó. 2 líneas firmes. Un veredicto inapelable. Estaba embarazada. Se sentó en el borde de su cama con la prueba en la mano. El silencio del apartamento parecía acentuar cada latido. No había emoción. Ni alegría. Solo una certeza fría. Antonio era el padre. Pasaron días antes de que se atreviera a llamarlo. Él contestó al segundo timbre. Como siempre. Dalia. Necesito verte, dijo ella. ¿Es urgente? Sí. Quedaron en una cafetería discreta, lejos de la oficina. Cuando lo vio entrar, con su traje impecable y el gesto endurecido por la costumbre, sintió que no pertenecía a ese mismo mundo. No hubo rodeos. Estoy embarazada. Antonio no reaccionó de inmediato. La miró fijo. Luego tomó aire, como quien calcula un riesgo. ¿Estás segura? Ella asintió. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Vas a tenerlo? Sí. Él no discutió. No intentó convencerla de lo contrario. No ofreció ayuda. Solo asintió lentamente. Como quien acepta una cláusula que no esperaba en el contrato. Días después, recibió una llamada de su madre. Dalia. ¿Es cierto lo del bebé? Antonio había hablado. No con ella, sino con su familia. Y su familia. Dueña de una empresa con apellido de peso. No podía permitir un escándalo. No por un hijo fuera del matrimonio. No si se trataba del heredero. Van a presionarlo, dijo su madre en voz baja. Quieren que se case contigo. ¿Y él? Lo hará. Dalia no lloró. Tampoco sonrió. No hubo emoción. Solo un vértigo callado. Una semana después. Se casaron por lo civil. Sin iglesia. Sin fiesta. Solo la firma de un contrato que no hablaba de amor, sino de responsabilidades. Antonio cumplió. Como siempre. Sin protestar. Sin entusiasmo. Esa noche. En la nueva casa que ahora compartían. Dalia lo observó desde la distancia. Él abrió una botella de vino. Brindó en silencio. Y luego se encerró en su estudio. Ella se quedó sola. Con una barriga aún imperceptible y una certeza que no la abandonaba. No había ganado nada. Había sido absorbida por un sistema donde el deber valía más que el deseo. Y ahora era, oficialmente, la esposa de un hombre que nunca la amó. Capítulo 4. Jaula dorada. Sebastián nació una madrugada lluviosa. En medio de un silencio pesado que no se rompió ni con su primer llanto. Dalia lo sostuvo entre los brazos con una mezcla de amor y miedo. Fue la primera vez en muchos meses que sintió algo real.
Antonio llegó al hospital horas después. Se detuvo frente a la cuna. Lo miró sin tocarlo. Y dijo: «Es igual a mí». Luego se marchó, alegando una reunión urgente. A partir de entonces, Dalia aprendió que la maternidad no traía respeto ni cariño, solo una nueva forma de encierro. La casa era amplia, elegante, decorada con gusto. Cada espacio hablaba de riqueza, pero el aire era denso. Y las paredes, mudas. Antonio cumplía con lo mínimo. Sostenía el apellido. Asistía a los eventos familiares. Posaba en las fotos. En casa, su presencia era intermitente. Aparecía tarde. Bebía en silencio. Dormía en el estudio más veces que en la habitación. Dalia intentó hablar con él varias veces. Sobre el niño. Sobre la distancia. Sobre el vacío. Pero él siempre encontraba una forma de esquivarla. «No exageres», decía. «Lo tienes todo. ¿Qué más necesitas?». La frase la hería más que un golpe. No era una esposa. Era una figura decorativa. Una madre funcional. Una firma en un papel. Y mientras él se alejaba, ella comenzaba a desaparecer. El único refugio era Sebastián. El niño crecía rápido, con ojos atentos y una sonrisa que no se parecía a la de su padre. Dalia volcó todo su amor en él. Lo abrazaba. Le cantaba. Le leía. Le enseñó a distinguir el amor del miedo. A sonreír. Incluso cuando el silencio dolía. Antonio, por su parte, apenas interactuaba con el niño. Solo lo mostraba en reuniones familiares. Como un trofeo. En casa. Evitaba su mirada. Se justificaba con trabajo. Compromisos. Viajes. Y cuando empezó a llegar con perfume ajeno. Con marcas de lápiz labial en el cuello. Ya ni siquiera se molestó en ocultarlo. «No empieces con tus dramas», le dijo una noche. Al encontrarla en la puerta. Esperándolo. «¿Sabías cómo era esto?». Dalia no respondió. No lloró. Había aprendido que el llanto no servía de nada con él. Se encerró en la habitación de su hijo. Lo abrazó mientras dormía. Y en la oscuridad. Prometió algo en silencio. Sebastián no crecería creyendo que aquello era normal. La casa era grande. Pero ella vivía en una sola habitación. La de los silencios. La de las ausencias. La de los sueños que ya no soñaba. Capítulo 5. La otra. La conoció una tarde cualquiera. Dalia bajaba las escaleras con Sebastián de la mano cuando la puerta principal se abrió y Antonio entró acompañado de una joven de cabello brillante. Y vestido ajustado. Cargaba una maleta pequeña y una sonrisa ensayada. «Dalia», dijo Antonio sin el menor gesto de explicación. «Ella es Eva. Una amiga de la infancia. Se quedará unos días». Dalia la saludó con cortesía. Eva respondió con un beso en la mejilla y una mirada que no necesitaba traducción.
Desde el primer momento. Supo que no era una amiga. Lo supo por la forma en que lo tocaba. Por la manera en que lo miraba. Por cómo recorría la casa como si ya fuera suya. Y Antonio no hizo nada por ocultarlo. Eva comenzó a instalarse sin pedir permiso. Ocupó una habitación de invitados. Dejó sus perfumes en el baño principal. Pidió cambios en el menú del ama de llaves. Cada día parecía más cómoda. Más firme. Más dentro. A las 2 semanas. Ya corregía al personal. Se sentaba en la cabecera cuando Antonio no estaba. Y hablaba en plural sobre las decisiones del hogar. Antonio y yo creemos que sería mejor cambiar esa cortina. No hace falta que prepares cena. Dalia. Ya comimos afuera. El niño debería ir a otra escuela. Esta casa necesita una imagen más moderna. Dalia callaba. Pero Sebastián, con apenas 5 años, comenzó a preguntar. ¿Por qué esa señora vive con nosotros? Ella no tenía respuestas. Solo silencio. Una noche. Escuchó pasos en el pasillo. La puerta del estudio se cerró. Luego. Risas apagadas. No necesitaba mirar para saber lo que pasaba. Eva se acostaba con su esposo en su propia casa. Días después. La encontró sentada en el jardín. Con una copa de vino en la mano. Dalia pasaba con Sebastián rumbo a la cocina cuando Eva la detuvo con un gesto. ¿Te puedo decir algo sin que te ofendas? Dalia no respondió. No sé cómo aguantas esta vida. Honestamente. Si fuera tú. Ya me habría ido. La frase fue dicha con una sonrisa. Pero cada palabra estaba diseñada para hundirla. Sebastián apretó con fuerza la mano de su madre. Vamos. Mamá, dijo él. Y eso fue todo. No hubo insultos. Ni gritos. Ni escenas. Solo una batalla silenciosa que Dalia perdía cada día un poco más. Antonio lo permitía todo. Incluso cuando Eva la humillaba delante de él. A veces se reía. Otras. Simplemente ignoraba la escena. Dalia dormía poco. Comía poco. Hablaba solo con su hijo. Aprendió a moverse en la casa como lo hacía en la oficina. Sin ruido. Sin espacio. Lo que no sabían era que cada silencio de ella no era resignación, sino memoria. Cada humillación se almacenaba. Cada desprecio. Cada desprecio nuevo. Tejía una historia que aún no había dicho su última palabra. Capítulo 6. El socio. Gabriel conocía a Antonio desde la universidad. Habían fundado la empresa juntos. Compartido triunfos. Caídas. Estrategias. En los negocios. Eran una dupla imbatible. En lo personal. Opuestos absolutos. Gabriel era reservado. Analítico. Pero leal. Antonio era impulsivo. Brillante y egocéntrico. Con el tiempo, Gabriel aprendió a mantenerse en la línea media. Sin involucrarse demasiado en sus excesos. Hasta que apareció Dalia.
La había notado desde el principio. La forma en que se movía por la oficina. Con eficiencia y discreción. No hablaba más de lo necesario. Pero escuchaba con atención. Había una dignidad callada en su manera de existir que le resultaba profundamente atractiva. Una tarde. En una reunión privada. Le preguntó a Antonio quién era ella. ¿Dalia? Mi asistente. La mejor que hemos tenido. Silenciosa. Confiable. Nunca me ha dado problemas. ¿Y la estás viendo? Antonio soltó una risa. ¿Estás loco? Claro que no. No es mi tipo. Aunque, quién sabe. A veces se me queda mirando como si esperara algo. Gabriel desvió la mirada. Le incomodaba la ligereza con la que hablaba de ella. Tiempo después. Cuando supo que se había casado con ella. Lo sorprendió la noticia. Antonio no era un hombre de compromisos. Y mucho menos de familia. Fue un accidente, le dijo Antonio una noche. Bebiendo en su despacho. Quedó embarazada. Y mi madre me obligó. Nada que ver con amor. Gabriel intentó convencerse de que tal vez, con el tiempo, podrían encontrar un equilibrio. Que la maternidad le daría a Dalia lo que Antonio no podía darle. Propósito. Estabilidad. Algo parecido a una vida en paz. Pero el tiempo le demostró lo contrario. Gabriel visitaba la casa con menos frecuencia. Pero cada vez que lo hacía, notaba los cambios. Dalia estaba más delgada. Más pálida. Sus ojos ya no buscaban nada. Y el niño. Sebastián. Lo miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. Una tarde. Mientras hablaban en el jardín. Gabriel le preguntó si estaba bien. Estoy, dijo ella. Sin más. Esa palabra le bastó. Empezó a mirar con atención. A escuchar. A preguntar sin que se notara. El personal evitaba hablar. Pero bastaba observar para entender. Dalia vivía atrapada. No en una jaula física. Sino emocional. No se le prohibía nada. Pero tampoco se le permitía todo. Eva era ahora dueña y señora de la casa. Y Antonio había dejado de fingir. Una noche. Después de una cena de socios. Antonio bebió más de lo habitual. Gabriel lo acompañó en la terraza. Intentando disuadirlo de conducir. No entiendo por qué sigues con esa farsa, dijo Gabriel. Con tono bajo pero firme. Si no la quieres, déjala. Dale la libertad de rehacer su vida. Antonio lo miró con desdén. ¿Tú también te enamoraste de ella? Gabriel no respondió. Antonio rió. Siempre fuiste el moralista del grupo. Pero no me vengas a dar lecciones. Esa mujer no es para ti. Está rota. Está domesticada. Esa frase fue suficiente. Esa noche. Gabriel decidió que no se quedaría más al margen. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero Dalia merecía algo más que compasión. Merecía una salida. Y él empezaría a buscarla. Capítulo 7.
Desaparición anunciada. Eva había dejado de fingir. Ya no se limitaba a ocupar espacios. Ahora los reclamaba como suyos. Tomaba decisiones. Reorganizaba la casa. Se dirigía al personal con autoridad. Incluso hablaba por Antonio en reuniones informales. Y él lo permitía. Te acostumbrarás, le había dicho una vez a Dalia. O desaparecerás. La frase parecía una broma. Pero no lo era. El cambio fue gradual. Casi imperceptible. Dalia comenzó a notar que las cuentas a su nombre eran cerradas o restringidas. Las llaves de ciertas habitaciones cambiaron de lugar. Eva ordenaba a los empleados que no le consultaran nada sin pasar primero por ella. Una tarde, mientras revisaba documentos personales, notó que faltaban papeles importantes. Su pasaporte, su acta de matrimonio, incluso la partida de nacimiento de Sebastián. Le preguntó a Antonio. Él solo dijo: debes estar confundida. Seguro los guardaste mal. Pero Dalia no estaba confundida. Esa misma noche, escuchó una conversación a media voz. En el estudio. Tiene que parecer un accidente, decía Eva. Nada que nos comprometa. Un mal paso en la escalera. Una caída en la ducha. Nadie sospechará. ¿Y el niño?, preguntó Antonio. Nos encargaremos después. Primero ella. Dalia estaba al otro lado de la puerta, con la espalda apoyada en la pared, conteniendo el aire. No lloró. No se quebró. Solo sintió una calma distinta. La de quien ya no espera salvación, pero decide sobrevivir. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, envió a Sebastián a casa de su madre, con la excusa de un resfriado leve. Empacó una muda de ropa para él, sus libros favoritos, y una nota breve. Por unos días. Cuídalo como siempre. Eva no protestó. Fingió una sonrisa. ¿Vas a dejar al niño tanto tiempo? Antonio se molestará. Prefiero que descanse, dijo Dalia, sin mirarla. Gabriel llamó esa tarde. Como si el destino supiera que era el momento. Voy a pasar por unos documentos. ¿Puedo ir ahora? Dalia dudó. Y luego respondió. Sí. Pasa. Pero no vengas solo. No explicó más. Cuando él llegó, la vio distinta. No asustada. Distante. Preparada. Ella le contó todo. Lo del pasaporte. Lo de la conversación. El plan. Gabriel no dudó. Te vas a salir de aquí. Esta misma noche. ¿Y Sebastián? Está a salvo. Tú ahora eres la que corre peligro. No tengo a dónde ir. Sí tienes, dijo él. Ella lo miró. Por primera vez. No vio lástima en sus ojos. Vio decisión. Un plan comenzó a construirse en silencio. Con pasos medidos. Sin alarmar a nadie. Pero los ojos de Eva eran afilados. Sospechaba. Olfateaba cada movimiento. Y Antonio.
aunque menos atento. No era ingenuo. El reloj corría. El margen se estrechaba. La desaparición ya no era una amenaza. Era una fecha. Y estaba más cerca de lo que Dalia creía. Capítulo 8. La traición final. La cena fue tranquila. Demasiado tranquila. Eva se encargó de cada detalle. Velas encendidas. Vino caro. Música suave. Antonio vestía su traje más oscuro. Sonreía sin motivo. Eva, sentada junto a él, jugaba con la copa entre los dedos. Dalia, frente a ellos, apenas probaba la comida. Aprovechemos esta noche, dijo Eva. No tenemos muchas cenas en familia. Dalia no respondió. Antonio alzó su copa. Por los nuevos comienzos, dijo. Dalia lo miró fijamente. ¿A qué te refieres? A lo que vendrá, respondió Eva, tomando la palabra por él. A la libertad. A los cambios. A la paz. La palabra paz retumbó como una burla. Al terminar, Eva se ofreció a recoger los platos. Antonio invitó a Dalia a tomar una copa en la terraza.